Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para descubrir algo nuevo y emocionante. Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes hoy. En este vídeo vamos a sumergirnos en el apasionante mundo del corazón, del amor, de las sorpresas inesperadas, y de nada más y nada menos que Demet Özdemir. Sí, la misma Demet Özdemir que nos ha robado el aliento con sus increíbles actuaciones en series como Erkencikus o Mi hogar, mi destino. ¿Y por qué Demet? Bueno, porque recientemente ha dado mucho de qué hablar, y no precisamente por un nuevo proyecto en la pantalla. La noticia, como ya sabrán, es que el amor parece haber llegado a su vida, y de una manera que ha dejado a muchos boquiabiertos. Pero antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Siempre hay algo interesante esperándote. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por estar aquí. Me hace muy feliz contar con ustedes. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Bueno, volvamos a Demet Özdemir. Todos sabemos que es una actriz talentosísima, con una carrera en ascenso meteórico. Desde sus inicios en el mundo del modelaje, Demet ha demostrado una versatilidad y un carisma que la han convertido en una de las estrellas más queridas de Turquía. Su capacidad para interpretar roles complejos, su belleza natural y su encanto personal la han catapultado a la fama internacional. Además, Demet siempre ha mantenido un perfil bastante discreto en lo que respecta a su vida privada. Ha sido una profesional que ha preferido que su trabajo hable por sí solo, protegiendo su intimidad de la vorágine mediática. Sin embargo, como suele pasar, los corazones no entienden de discreción. Y es que las últimas noticias la vinculan sentimentalmente con un hombre, y no cualquier hombre. Con alguien que, según se rumorea, no solo comparte su vida, sino también habitación. Sí, han escuchado bien. Parece que el destino o Cupido o como quieran llamarlo, ha jugado sus cartas y ha unido a Demet con un nuevo amor. Y lo mejor de todo es que al parecer, la chispa surgió en un lugar romántico por excelencia. Exactamente en Roma. La ciudad eterna, la ciudad del amor, la ciudad donde todo es posible. ¿Quién no sueña con encontrar el amor en una ciudad como Roma? Sus calles empedradas, sus fuentes mágicas, sus rincones llenos de historia, todo parece estar diseñado para encender la llama del amor. ¿Y quién es este afortunado que ha conquistado el corazón de Demet? Pues según lo que se ha filtrado, se trata de un hombre llamado Francesco Ciofalo. Y aquí viene la parte jugosa, porque Francesco no es un desconocido para el público italiano. Es un personaje muy conocido en la televisión, sobre todo en los programas de telerrealidad. ¿Recuerdan Temptation Island? Pues, ahí es donde lo conocieron muchos. Este programa, en su versión italiana, es famoso por poner a prueba a las parejas en situaciones extremas, creando un drama televisivo que atrae a millones de espectadores. Francesco, con su personalidad extrovertida y su participación en el programa, se ganó un lugar en el corazón del público italiano. La noticia de este romance ha corrido como la pólvora, y no es para menos. La combinación de una estrella turca con un personaje mediático italiano es, sin duda, algo que llama mucho la atención. El cruce de culturas, de idiomas, de estilos de vida, todo ello alimenta la curiosidad y la especulación. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo surgió la chispa? ¿Qué tienen en común? Estas son algunas de las preguntas que se hacen los fans y los medios de comunicación. Pero lo que realmente ha generado un gran revuelo es la supuesta convivencia. Compartir habitación. Eso sí que es dar un paso importante. Para entender mejor la situación, vamos a repasar algunos detalles que han salido a la luz. Primero hay que decir que aunque las fuentes son diversas, todas coinciden en lo mismo: Demet y Francesco están muy unidos. Han sido fotografiados juntos en Roma, paseando, cenando, y demostrando una evidente complicidad. Los paparazzis, siempre al acecho, han capturado imágenes que hablan por sí solas. Vemos a Demet, radiante y feliz, caminando por las calles de Roma con Francesco. Se les ve riendo, conversando, disfrutando de la compañía del otro. Las fotos son la prueba irrefutable de que entre ellos hay algo especial. Las fotos hablan por sí solas. En ellas se puede ver a Demet radiante, sonriendo y disfrutando de la compañía de Francesco. Y él, por su parte, parece muy feliz también.
No es difícil imaginar que la química entre ambos es muy fuerte. La verdad es que se ven muy bien juntos. Suelen decir que el amor se refleja en la mirada, y en las fotos de Demet y Francesco se puede apreciar esa conexión especial. Segundo, la información que ha circulado sobre el hecho de compartir habitación proviene de fuentes cercanas a la pareja. Se dice que durante su estancia en Roma, ambos decidieron no separarse ni un segundo, y que se alojaron juntos en un mismo lugar. Esto obviamente ha alimentado las especulaciones sobre la seriedad de la relación. Compartir un espacio íntimo como una habitación es, para muchos, un paso significativo en una relación. Implica confianza, comodidad y la decisión de compartir tiempo y espacio de forma constante. Sin embargo, es importante recordar que en este tipo de situaciones, las fuentes son a menudo anónimas y la información puede estar sujeta a interpretación. Es posible que la convivencia en Roma fuera simplemente una cuestión de conveniencia, o que ambos sintieran la necesidad de estar juntos durante su estancia. O tal vez, como sugieren los rumores, se trate de algo más profundo. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Realmente estamos ante una nueva y apasionada historia de amor? ¿O simplemente se trata de una aventura temporal, fruto de un viaje romántico? Bueno, es muy pronto para sacar conclusiones definitivas. Lo cierto es que ni Demet ni Francesco han confirmado ni desmentido la información. Y como siempre, eso es lo que genera más curiosidad e interés. El misterio siempre es un buen ingrediente para mantener la expectación. Demet, como les decía, es muy reservada con su vida privada. No suele hacer declaraciones sobre sus relaciones amorosas, y prefiere mantener un perfil bajo en ese aspecto. Esto es comprensible, ya que la exposición mediática puede ser abrumadora. Demet ha demostrado ser una profesional que prefiere que su trabajo hable por sí mismo, y ha sabido proteger su vida personal de la atención pública. Esta discreción solo aumenta el interés en su vida privada, ya que los fans y los medios de comunicación siempre están ansiosos por saber más sobre ella. Francesco, por su parte, es más dado a exponerse en los medios. Como personaje de telerrealidad, está acostumbrado a la atención pública y a compartir detalles de su vida personal. Sin embargo, hasta el momento, tampoco ha hecho comentarios públicos al respecto. Quizás, influenciado por la discreción de Demet, ha optado por mantener un perfil bajo en esta ocasión. O quizás simplemente prefiere mantener la intriga. Lo que sí sabemos es que Demet se encuentra en un momento muy bueno de su carrera. Sigue cosechando éxitos con sus proyectos y su popularidad no deja de crecer. Su talento actoral, su dedicación y su profesionalismo la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Sus seguidores la adoran y cada nuevo proyecto que emprende genera gran expectativa. Y por supuesto es una mujer hermosa, inteligente y talentosa. ¿Quién no querría estar con ella? Su belleza natural, su carisma y su personalidad cautivan a todos los que la conocen. Francesco, por su parte, aunque no es una estrella de Hollywood, tiene su fama y su público. Es un hombre carismático con una personalidad fuerte y con mucha experiencia en el mundo de la televisión. Su participación en Temptation Island y otros programas de telerrealidad le han dado una gran visibilidad en Italia. Su experiencia en el mundo del espectáculo y su capacidad para conectar con el público lo convierten en un personaje interesante. Parece que ambos se complementan bien. La combinación de la discreción de Demet y la extrovertida personalidad de Francesco podría ser una fórmula interesante. Pero, ¿qué podríamos esperar de esta relación? ¿Podría ser algo duradero? ¿Podría terminar en boda? ¿Quién sabe? El futuro es incierto, y el amor es impredecible. Lo que sí podemos decir es que la historia de Demet y Francesco, en este momento, es una de las más comentadas en el mundo del espectáculo. Las redes sociales están que arden, los medios de comunicación especulan, y los fans están ansiosos por saber más. La verdad es que la idea de que Demet esté enamorada y feliz en Roma es muy romántica. Imaginen la escena, las calles empedradas, los monumentos históricos, la gastronomía italiana, y dos enamorados disfrutando de todo eso. Suena a cuento de hadas, ¿no creen? Roma es una ciudad que inspira amor, y el hecho de que Demet esté viviendo esta experiencia en este lugar mágico es algo que nos llena de alegría. Y es que Roma siempre ha sido un lugar especial para el amor. La ciudad respira romanticismo por todos lados. Desde la Fontana di Trevi, donde se dice que si arrojas una moneda, volverás a Roma, hasta el Coliseo,
testigo de siglos de historia y de pasión. Si tuviéramos que elegir el lugar perfecto para enamorarse, sin duda, Roma estaría en la lista. Pasear por sus calles, disfrutar de su gastronomía, perderse en sus rincones secretos, todo ello crea el ambiente perfecto para el romance. Pero volviendo a Demet y Francesco, les repito, no sabemos qué pasará. Lo que sí podemos hacer es seguir de cerca la evolución de la relación. Estar atentos a las noticias, a las fotos, a las posibles declaraciones. Y sobre todo, desearles lo mejor. Que sean felices, que disfruten de su amor y que vivan intensamente este momento. Lo importante es que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Por lo pronto, la historia ya es un éxito. Ha despertado el interés de sus fans, de los medios de comunicación y de todo el mundo. Y nos ha recordado que el amor puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso en la ciudad eterna. El hecho de que dos personas tan diferentes, provenientes de culturas distintas y con trayectorias profesionales muy diferentes, se hayan encontrado y conectado en Roma es una muestra de la magia del amor. Es importante recordar que aunque nos encanta especular y analizar los detalles, lo más importante es que Demet y Francesco sean felices. Que vivan su relación a su manera, sin presiones y sin tener que dar explicaciones a nadie. Al final, el amor es algo privado e íntimo, y lo que importa es que las dos personas se sientan bien juntas. No debemos olvidar que la felicidad de las personas involucradas es lo más importante. Así que desde aquí les enviamos muchos buenos deseos a Demet y Francesco. Esperamos que su amor siga floreciendo y que nos sigan sorprendiendo con sus historias. Y por supuesto, estaremos atentos a cualquier novedad que surja. Les deseamos lo mejor en esta etapa de sus vidas. Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la vida amorosa de Demet Özdemir y en esta historia con sabor a Roma. ¿Qué les pareció? ¿Creen que esta relación tiene futuro? ¿Les gustaría que Demet encontrara el amor verdadero? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Me interesa mucho conocer sus opiniones y sus expectativas sobre esta nueva relación. No se olviden de darle un me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada semana tenemos vídeos nuevos y emocionantes. Además, me gustaría saber qué series y películas de Demet son sus favoritas. ¿Cuál es su personaje preferido? ¿Qué es lo que más les gusta de su trabajo? Y por supuesto, si tienen alguna noticia o rumor sobre Demet que les gustaría compartir, no duden en hacerlo. También, ¿qué opinan de Francesco Ciofalo? ¿Lo conocían de antes? ¿Qué les parece su personalidad? ¿Creen que hacen buena pareja con Demet? Y por último, ¿qué opinan de Roma como escenario romántico? ¿Les gustaría visitar la ciudad eterna? ¿Tienen alguna anécdota o experiencia romántica relacionada con Roma o con alguna otra ciudad del amor? Compartan sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y conocer sus puntos de vista. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea especial. En cuanto a las novedades sobre Demet y Francesco, seguiré investigando y manteniéndolos informados. Estaré atento a cualquier nueva foto, declaración o rumor. No se preocupen, que no les perderé la pista. Y por supuesto, si tienen alguna sugerencia sobre otros temas que les gustaría que abordara en el canal, no duden en hacérmelo saber. Estoy siempre abierto a nuevas ideas y propuestas. Quiero que este canal sea un espacio donde podamos compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo, la cultura turca y por supuesto, la vida de nuestras estrellas favoritas. Recuerden que la vida está llena de sorpresas, y el amor es una de ellas. A veces las cosas más inesperadas pueden ser las más hermosas. Les deseo a todos que encuentren el amor, la felicidad y la paz en sus vidas. Y si ya lo han encontrado, que lo disfruten al máximo. Muchísimas gracias por estar aquí. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima.